Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo Deborah Fernández. Es un honor darles la bienvenida a la sexta sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Esta se da pues en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital. Hoy nos vamos a reunir con un propósito fundamental, que es pues reflexionar y actuar para garantizar que Internet en general, estos entornos digitales, se conviertan en un espacio seguro, especialmente pues para nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Esta alianza integra actores clave del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y la comunidad en general, todos comprometidos siempre con la creación de entornos en línea, entornos digitales, donde podamos navegar siempre con confianza y con seguridad. Hoy vamos a abordar dos temas de suma relevancia en nuestro contexto digital actual. De hecho, en primer lugar, vamos a hablar con David González, que es investigador de seguridad en ESET, quien nos brindará una visión profunda sobre un tema más bien crucial, que me parece que todos de alguna manera estamos inmersos, que es sobre la inteligencia artificial. Y empezamos a evaluar si esta pues es nuestra aliada o en realidad es nuestra enemiga. ¿Sí? Vamos a empezar a explorar cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una tendencia más bien clave y cuáles son las oportunidades que podemos obtener de ella y cuáles son los riesgos que podría venir de la mano con la misma. También David nos va a ayudar a comprender cómo esta herramienta, que es más bien poderosa, ¿sí? Em, perdón, que como esta herramienta poderosa va a ayudarnos a manejar volúmenes enormes de información que está circulando por Internet y también cómo esta va a tener riesgos, por ejemplo, cuando hablamos de la creación de imágenes, de textos, de códigos, etcétera, ¿sí? Así con David vamos a poder explorar algunos consejitos, ¿sí? Para navegar estos desafíos de una manera más bien segura. A continuación, vamos a contar también luego con Vanessa Zambrano, que es representante de la Fundación MAFRE, quien nos va a presentar el programa gratuito Controla tu Red, que está diseñada para apoyar a adolescentes de entre 9 a 17 años en la prevención de riesgos en la salud digital. Vamos a reflexionar sobre cómo nos vamos a relacionar con el Internet y pues lo más importante de todo esto es qué podemos hacer nosotros para guiar a una navegación segura para nuestros adolescentes. Vanessa, a través de su exposición, nos va a ayudar a brindar algunas herramientas y algunos consejos que estoy segura van a ser valiosos para poder lograr esta seguridad en nuestros entornos. Recordemos, por favor, que la Alianza Nacional por una Internet Segura es una iniciativa donde todos, desde el Estado hasta la sociedad, y por eso es que ustedes están el día de hoy acá en esta exposición, vamos a trabajar juntos pues para garantizar que todos nuestros entornos, que toda la digitalización y todo el proceso de transformación digital sea absolutamente seguro para nuestras futuras generaciones. Para dar inicio a esta sesión, pues quisiera darle la palabra a la subsecretaria de la Subsecretaría de Política y Regulación Digital, Patricia Gamio Franco, para que nos pueda brindar pues el inicio de esta sesión. Adelante, Yanina. Adelante, Patricia. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que es para mí un honor poder dar las palabras de apertura de esta sexta sesión de Alianza Nacional para una Internet Segura. Agradezco la participación de cada uno de ustedes, en particular a las personas que van a estar como ponentes ahora. Sé que nos acompaña un staff de lujo. Está Guillermo, ¿no? Que es quien nos va, a ver, acá tengo algo, confirm your speaking language, perdónenme, ya, perdón, ahora sí. Bueno, Vanessa Zambrano y David González, quienes estarán dando su ponencia, y bueno, agradezco de verdad a todos y cada uno de ustedes. Veo que somos, a ver, ¿cuántos somos ahorita conectados? Más de 86 personas, genial. Así que, como les decía, en nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y en particular en nombre del secretario, el ingeniero César Vilches,
Les agradezco nuevamente por ser parte de esta sexta sesión de valor de la Alianza Nacional por una Internet Segura. La misma que, como ya dije, en esta oportunidad lo que vamos a buscar es tener una reflexión sobre las prácticas para minimizar nuestra exposición a los riesgos en Internet, incluyendo aquellos generados por la inteligencia artificial. Ahora sabemos que el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, del cual Perú es parte, y como ustedes ya saben, desde el año pasado hemos emitido la ley de inteligencia artificial, que ahora mismo estamos en un proceso de elaboración y la tramitación del reglamento de la ley 31814, ¿no? Está tomando un poco más de lo previsto porque estamos entrando en el proceso del análisis de impacto regulatorio, que lamentablemente, porque esto va a demorar un poco la emisión de la norma, pues vamos a tener que continuar con lo que la propia reglamentación establece. Respecto de la Alianza Nacional por una Internet Segura, como sabemos, es una iniciativa que se enmarca en la Política Nacional de Transformación Digital, que también fue aprobada el año pasado a través del Decreto Supremo 085-2023 PCM, y en el marco de seguridad digital del Estado, creado y constituido por la Ley de Gobierno Digital, el Decreto Legislativo 1412. La alianza se constituye entonces experiencias y lineamientos sobre los riesgos y oportunidades en Internet, buscando además crear conciencia en nuestros ciudadanos, servidores públicos y personas en general sobre los riesgos de el ciberespacio y la ciberseguridad. Como ya había dicho, tendremos a nuestros dos especialistas, a Vanessa Zambrano y a David González, quienes nos compartirán en base de sus experiencias dos temas de suma importancia para la seguridad digital. El primero, inteligencia artificial, aliado o enemigo, ¿no? Y acá creo que obviamente esto depende mucho de quién utiliza la herramienta, ¿no? Porque sabemos que todas las herramientas son transparentes, son inocuas, es el uso que le damos lo que va a determinar si va a ser en verdad para un fin lícito o uno que no lo sea. Y el segundo tema que se va a abordar es cómo promover una navegación segura con adolescentes. Tan importante en verdad poder eh, cuidar o de alguna manera prevenir a nuestra juventud, porque sabemos que ahora todos son ya nativos tecnológicos. Yo cada vez me sorprendo más, a veces que tengo oportunidad de ver a niños pequeñitos, tienen 1 año y medio y ya están con el dedito en el teléfono. Es increíble cómo ahora esta generación es parte de su desarrollo cognitivo el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Es importante señalar entonces que hoy en día la inteligencia artificial es una tendencia global, además que con el mundo globalizado que tenemos, pues todos sabemos lo que pasa en cualquier parte del mundo que tenga conectividad. Y asimismo las oportunidades para las personas, para las empresas, en sus actividades económicas, sociales, y cómo esta herramienta genera mucha expectativa en los sistemas que van a utilizar inteligencia artificial. No obstante ello, también debemos tener en cuenta los riesgos y las amenazas. Es solamente como un alcance en parte el reglamento que ya hemos desarrollado. Nosotros en verdad ya lo hemos emitido en una versión final hace un poco más de un mes, y estamos en todo el proceso interno de PCM y ahora en la comisión de la IREX antes, que es el análisis de impacto regulatorio, que está compuesto por un representante del MES, un representante del Ministerio de Justicia y uno de PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, quienes tienen que hacer toda esta prepublicación, y las empresas que de alguna manera es bueno analizar como padres, como amigos, socios y profesionales, cómo vamos a proteger o a mitigar los riesgos en nuestro entorno, en especial a los menores y a los adolescentes, ¿no? Y también ver escenarios donde los algoritmos y aplicaciones facilitan nuestra vida
debemos buscar que no se dirija y no se generen tensiones y preocupaciones. La sesión de Vanessa Zambrano y de David González entonces nos darán puntos de referencia, tips y buenas prácticas para controlar nuestras interacciones en el entorno digital. Finalizando ya, a todas las personas inscritas, las invitamos a disfrutar de estas dos valiosas exposiciones, revisar las sesiones anteriores y mejorar sus capacidades y entendimiento para las implicancias de las tecnologías digitales, datos e Internet en sus procesos y vidas. Es así que reitero nuestro agradecimiento, en particular a Vanessa y a David, que nos honran con su presencia y por el tiempo que le dedican a este importante esfuerzo para la promoción de la Alianza Nacional por una Internet segura. Muchísimas gracias y les auguro una sesión de muchísimo valor, que esas experiencias nos ayuden a todos a mejorar en el uso de nuestras herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias y lo mejor para todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, subsecretaria Patricia. Y ahora pues, después de estas palabras de la subsecretaria de Políticas y Regulación Digital, vamos a empezar con la primera exposición. Vamos a presentar al ingeniero David González, que es Security Researcher en NESET Latinoamérica, que es una compañía pues dedicada al desarrollo, a la investigación y a la comercialización de soluciones de protección antivirus y de hecho seguridad informática. Él ha realizado una maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información en el Instituto Politécnico Nacional. También, por otro lado, cuenta con una certificación de informática forense que ha sido expedida pues, por la Escuela Complutense de Verano en Madrid. También cuenta con certificación expedida por Qualys en Vulnerability Management. También, previo al ingreso en ESET, antes de trabajar en ESET Latinoamérica, adquirió experiencia como analista de seguridad de la información en una importante entidad bancaria, donde se encargó pues, de la formalización y cumplimiento de procesos de seguridad de la información. De hecho, en su rol como Security Researcher, se ocupa del armado, de la divulgación, de la presentación de materiales relacionados a la concientización e investigación de la seguridad informática, tanto a nivel técnico como informativo, por lo que su participación el día de hoy, como ya lo hemos venido mencionando, y me parece que ha sido bastante claro después después de lo dicho al inicio, que va a ser de suma valía. Así que no duden que si a partir de la exposición tienen algunas consultas, dejarlas a través del chat para poder recopilarlas y al final pues empezar a tomar toda la información que nos pueda brindar David. Adelante, David. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Débora, a la secretaria Patricia, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial. Creo que ya les venían mencionando de cuál es el impacto y al día de hoy cómo lo estamos viendo, al menos del lado de la ciberseguridad. Creo que ya se ve en mi pantalla, entonces vamos a comenzar. El título parece un poco como de miedo, ¿no? La parte de qué es la inteligencia artificial, si una aliada o una enemiga. Y vamos a empezar un poco definiendo o viendo dos claros ejemplos. Aquí podemos ver dos grandes películas de ciencia ficción. Algunas ya tienen su tiempo. ¿Y cómo es que se imaginan ustedes a la inteligencia artificial? Que ya están literalmente a punto de ser totalmente autónomas y quitarnos el trabajo a nosotros como seres humanos, o aquellas máquinas donde se involucran los sentimientos, son capaces de racionalizar y generar como tal, es la capacidad de ser o sentir como nosotros, como los seres humanos. Ahí se los dejo de tarea y vamos a empezar un poco con la parte de qué es la inteligencia artificial. Existen muchísimos conceptos, desde los que son los legislativos, los que son matemáticos, pero acá hay tres conceptos en los cuales convergen en que la máquina debe de ser por sí sola autónoma, debe de emular de alguna manera el pensamiento humano, lo cual le puede dar la capacidad de poder hablar, de ver, de analizar, de crear, de dar recomendaciones, que poco a poco en nuestro día la vamos involucrando cada vez más a la inteligencia artificial. Y este concepto, muchos dirán,
la inteligencia artificial es algo nuevo en el ámbito de la computación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa al día de hoy? Fue definida hace más de casi 80 años la inteligencia artificial. Entonces, esta terminología no es reciente, pero ¿por qué hasta apenas al día de hoy empezamos a ver las aplicaciones de la inteligencia artificial? Y bueno, vámonos un poco a la parte, un poco a la parte de la historia de la computación. Antes, si podíamos identificar, las computadoras eran enormes y y el poder computacional que tenían estas mismas era muy limitado. Es decir, la información que se procesaba era muy pequeña y los datos, por lo tanto, eran muy limitados, porque muchas de la información que existía en los años, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, eh, pues es cuando apenas empezaba a tener esta noción de la computadora, del poder que podía tener una computadora. ¿Qué es lo que pasa a finales de los 70 cuando se libera la parte del Internet, que empezó como un proyecto militar de Estados Unidos, pero empezó a ser mucho más asequible, más abierto para tanto empresas como para gobiernos, y empezó a haber un auge en lo tecnológico. Y cuando empieza a haber este auge tecnológico, es cuando se libera el Internet. ¿Y qué podemos ver después de este avance tecnológico? Es cuando llegan la parte de las redes sociales. No sé si recuerden, algunos que pues hace más de 15 años, pues las redes sociales apenas estaban hablando de ellas, no se veía el potencial aún de lo que de lo que ahora podemos ver como palpable. Las redes sociales, pues literalmente se empezaron a nutrir de lo que nosotros les dábamos como información. Es decir, si utilizábamos, por ejemplo, Facebook, nosotros podíamos indicarle dentro de Internet cuáles eran nuestros gustos, qué lugares son los que frecuentamos, quiénes eran nuestros familiares, y toda esa información nosotros éramos los que estábamos ya alimentando a las grandes plataformas, a estos tipos de ecosistemas tecnológicos. También es lo que pasó, el hardware, en este caso los teléfonos celulares, y lo que debemos aterrizar algo mucho más asequible, empezó a manejar miles de datos. Si se dan cuenta, los primeros teléfonos inteligentes, los smartphones, eran al principio, en los primeros años, cuando surgieron, tenían características muy limitadas, muy limitadas. Sí se podían conectar a Internet, pero las páginas no estaban acopladas precisamente a una pantalla pequeña, no había aplicaciones dedicadas directamente sobre los teléfonos, pero conforme fueron ganando una popularidad y fue mucho más económico adquirir estos tipos de dispositivos, pues nosotros empezamos a utilizarlos y a empezar a generar de nuevo más información. Pero ¿qué hacer con ese tipo de información, con tanta cantidad de información? Es aquí donde la inteligencia artificial le da ese valor agregado. Las grandes empresas se dieron cuenta de que ahora el ser humano es el que estaba generando información, pero esa información le tenían que dar un valor, y ese valor agregado es literalmente empezar a ofrecer servicios o productos personalizados conforme a los gustos de las personas. Así es como empezó a darse un poco lo de la inteligencia artificial al día de hoy, un poco más palpable. Es decir, si a una computadora se le enseña a resolver problemas matemáticos, lo va a aprender y por lo tanto te va a dar una solución. Y esta solución puede ser que sea certera o tenga algún tipo de margen. Y ese margen al día de hoy, cuando se consulta alguna inteligencia artificial, es cuando se genera un sesgo. Y este sesgo de información se le llama de manera técnica una alucinación de la inteligencia artificial. Pero eso es importante, no solamente quedarse con lo que nos arrojan herramientas como ChatGPT, como Copilot, sino validarlo en otras fuentes externas. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo muy rápido de cómo funciona esta parte de la alucinación. Para aquellos que les gusta el fútbol, han de identificar a este jugador que se llama Rafael Márquez, es jugador mexicano, fue muy popular en el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, ¿qué es lo que quise comprobar? A ver si ChatGPT
era capaz de desmentirme lo que yo le estaba preguntando. A lo que yo le dije en ese momento, en la versión de 3.5 de ChatGPT es, oye, ChatGPT, ¿cómo fue el desempeño de Rafael Márquez en el Real Madrid en la temporada 2005-2006? Nosotros, partiendo del hecho de que Rafael Márquez nunca estuvo en el Real Madrid, sino siempre estuvo en el Barcelona durante su estancia en España, pues, ¿qué es lo que me generó ChatGPT? Una historia convincente, verosímil, donde trataba de convencerme de que sí estuvo en el Real Madrid en la temporada 2005-2006. Sin embargo, no le fue muy bien en ese equipo. Al final es donde recompone ChatGPT esta versión, la realidad de que sí estuvo en el perdón, en el Fútbol Club Barcelona, se incorporó al Fútbol Club Barcelona en esta última parte, en el último renglón, pero no me logró desmentir lo anterior. Entonces, aquí es un ejemplo de una alucinación de inteligencia artificial. Por eso es importante verificar todo lo que arroja este tipo de herramientas o plataformas. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso de la inteligencia artificial? Vamos a ver un pequeño ejemplo, un video de cómo es que vemos ahora la inteligencia artificial. Esto parece de ciencia ficción, muchos reconocerán la película. Mira, Todd y Janelle son unos tontos. Pero quiero avisarles. Rayos. ¿Tienes monedas? ¿Diga? Janelle, soy yo. ¿John? Sí, ¿no hay problemas? ¿Se encuentran bien? Sí, cariño, todo está bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. John, ya es tarde. Cariño, estaba comenzando a preocuparme. Si te das prisa, podemos cenar juntos. Preparo pastel de carne. Algo está mal, nunca es tan dulce. John, ¿dónde estás? ¿Quién rayos le ladra a ese perro? ¡Oye! ¡Cállate, maldito! ¡Perro pulgoso! Le gritan al perro. Creí que iban a deshacerse de ese maldito animal. John, cariño, es tarde. No me preocupes. ¿Podría ser él? Cariño, ¿estás bien? Aquí estoy. Estoy bien. ¿Cómo se llama el perro? Max. Janelle, ¿qué le pasa a Wolfie? Oigo que está ladrando. ¿Está bien? Wolfie está bien, cariño. Wolfie está bien. ¿Dónde estás? Tus padrastros están muertos. Algo interesante de este pequeño video, parece ciencia ficción, pero al día de hoy ya podemos ver este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial. Si se dieron cuenta, ¿qué es lo que hizo el exterminador? Clonó la voz de John Connor, del protagonista, y ese es uno de los riesgos que vemos al día de hoy, adelantándonos un poco a lo que nosotros vemos como empresa de ciberseguridad. Algo interesante y viendo la parte de los comentarios, este video sacado directamente de YouTube, pues dicen, me gusta ver un poco los comentarios y es algo interesante lo que viene abajo, porque dice que en esta escena vemos a dos robots tratando de convencer uno al otro de que es un humano. Ahora ya se está perdiendo un poco esa línea delgada entre a lo mejor lo que estoy viendo ha sido generado por un humano o por una inteligencia artificial. Y así, ¿cuál es ese siguiente paso de la inteligencia artificial? A nosotros le llamamos la inteligencia artificial generativa. ¿Y cuál es la inteligencia artificial generativa? Aquella capaz de construir o reproducir contenido proveniente de diferentes fuentes. Ya puede ser un texto, una imagen, un video o un código fuente para aquellos que les guste la programación. Vamos, como les mencionaba, a esto le vamos a llamar como una segunda etapa de la inteligencia artificial. Todos hemos utilizado la parte de ChatGPT o herramientas similares donde estás preguntando a esta inteligencia artificial y te responde. Entonces, este tipo de modelo de inteligencia artificial se nutre cada vez de lo que nosotros le preguntamos. Es un modelo de retroalimentación. Por eso cada vez que le preguntan a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, etcétera, herramientas o plataformas que consideran. David, Sí, hola, perdóname. Tu audio se está escuchando como con un sonidito ahí de...
Se corta. Ahora sí, te escucho Ah, sí, perfecto. es por el GIF, una disculpa. Sí, sí, me voy adelantando, pero veíamos la parte del texto. Como les decía, la parte de donde puede empezar a obtener información, esta inteligencia artificial generativa es a través de un texto. El texto, pues nosotros vamos retroalimentando ese modelo de inteligencia artificial. Ahora, por consiguiente, tenemos la parte de las imágenes. También de una de las imágenes, la inteligencia artificial puede recrear unas nuevas, producir nuevas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de una fake news que todos creo que logramos identificar en alguna red social o se logró también viralizar dentro de algún noticiero, algún tipo de periódico también, donde estaban poniendo a Donald Trump y al Papa Francisco en cierto tipo de situaciones donde podían cambiar muchas veces la ideología de las personas. Entonces, ahí empezamos a ver uno de los cuantos riesgos que existen de la inteligencia artificial. Ahora bien, aquí, cuando nos corta, está bien, mencionaba que existe también otra entrada que es válida para la inteligencia artificial, que es un video. Los David, videos, se te vuelve a escuchar como con ruido, como con un equito ahí, perdón. perdón, Ujú. así se escucha mucho mejor. Muchísimo mejor ahí, sí. Sí, es la cuestión de los videos, ¿de acuerdo? Pues aquí estábamos viendo un video muy práctico de donde se ve de fondo a Tom Cruise, en este caso, para todos los que los conocen, es un actor muy famoso. Sin embargo, este video que les estoy poniendo como tal es generado con inteligencia artificial, no es verídico porque hay cierto tipo de características que definen que un video es falso o generado con inteligencia artificial. Muchos me dirán, oye, en ese video Tom Cruise se ve mucho más alto de lo que es en la vida real, se ve más joven, hay movimientos a lo mejor que no son naturales, no se ven muy robotizados. También otra cosa interesante es que la parte de, oye, sus ojos también no se ven totalmente humanos. Entonces, hay características que literalmente revelan que es una inteligencia artificial la que generó este video. Para, ok. Luego sigue la parte del código para que usted conozca un poco el audio. Eh, Retomando esto, aquellos que les gusta la programación pueden utilizar a la parte de inteligencia artificial para decirles cómo automatizar sus códigos David, fuente. perdóname, no te estamos entendiendo. Justo hay como un ruidito ahí. De repente se Ah, apaga tu cámara porque como está cargadito de videos, sí, apagando la cámara de repente la conexión funciona mejor. ok, veamos si funciona mejor. ¿Me Te escuchas escucho mejor? perfecto ahí. Ex- Ajá. La cámara. Perfecto. Como les mencionaba, aparte de otra fuente por donde puede obtener información una inteligencia artificial es del código fuente. Nosotros, como les decía, somos los que alimentamos esos modelos y cada vez que le preguntan sobre un código, cómo automatizarlo, la inteligencia artificial lo va a aprender y lo va a mejorar. Lo siguiente es la parte de cómo es que funciona la inteligencia artificial generativa. Esta se basa en tres grandes pilares. No vamos a entrar en temas muy técnicos, pero estos son como sus bases. Y la David, inteligencia, perdóname. Pero disculpa que te interrumpa, tu participación está interesantísima, pero hay como esta pequeña, como este pequeño ruidito que no nos está permitiendo terminar de entenderte, ¿sí? O sea, de repente puedes ayudarnos ahí, no sé, mirando la conexión, la red. claro, sí, 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 sí. Yo estoy Ahora bien, sí te escucho claro, te escucho clarísimo, ahora sí. perfecto. Como les decía, la inteligencia artificial pues se basa en tres grandes pilares. El primero que tenemos aquí son las redes neuronales generativas. Estas básicamente son las que buscan o analizan patrones para diferenciar. Por ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que diferencia a un perro de un gato. Y a partir de estas redes neuronales, que son la emulación, como nosotros aprendemos, así es como logran diferenciar. Lo siguiente es la parte de los transformadores generativos preentrenados, el famoso GPT,
El GPT, ¿qué es lo que nos dice? Pues utiliza muchos modelos estadísticos. Es pura matemática y de esa manera logran entendernos a nosotros las máquinas, nuestro lenguaje humano. Por último, tenemos las redes antagónicas generativas, las famosas GAN, las cuales nos permiten, y es algo más palpable para nosotros, ahí ahora sí reconstruir o reproducir contenido de diferentes fuentes. Ya les decía, puede ser un video, un audio, un texto, etcétera. Vamos con la siguiente parte, que es los riesgos de la inteligencia artificial generativa. Ya vimos un poco de qué consiste la inteligencia artificial, pero existen riesgos intrínsecos cuando se desarrolla una nueva tecnología. Ahora vemos con la parte de la inteligencia artificial. Nosotros como empresa de ciberseguridad vemos 5 grandes riesgos. Claro, uno de ellos, pues, por supuesto, cada uno de ellos se puede desprender y tener diferentes vertientes, pero de manera general aquí tenemos estos 5. El primero es la parte de la moderación del contenido. ¿Qué queremos decir con la parte de la moderación del contenido? Es decir, que mucho del contenido que se genere en redes sociales o en plataformas tiene algún tipo de protección. Y si sabemos bien, cuando subimos un video, ya la propiedad pasa a ser de la plataforma, más no de nosotros. Algo interesante que están haciendo ahora las plataformas, las grandes redes sociales, es empezar a etiquetar los videos, las imágenes que se generan a partir de ella, de esa misma. ¿Por qué? Porque mucha gente está empezando a utilizarlo de mala manera para desinformar. De alguna manera tratan de proteger la parte de los derechos de autor y de quien esté generando el contenido. Algo interesante que nosotros podemos ver también es que existen plataformas, y aquí retomando la parte de lo que hizo John Connor o el exterminador, es a ver si se puede clonar la voz de alguien. Aquí ya parece de broma, pero muchos empiezan a utilizar la parte de la inteligencia artificial para el mero ocio. Sin embargo, esto también tiene consecuencias legales. Y algo aquí tenemos un ejemplo de una plataforma que te dice que puedes clonar la voz de cualquier famoso. Ahí vemos algunos ejemplos, desde Shakira hasta Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué es lo que pasa si empezamos a leer un poco más con detenimiento las letras chiquitas? Pues dice que clonar la voz técnicamente sí se puede, pero se necesita el consentimiento de la persona. Entonces, si no se tiene ese consentimiento, algo de por medio que proteja tanto al creador como al propio, a la propia persona, pues es algo difícil al día de hoy con la inteligencia artificial. Por eso es que están empezando a surgir esas normativas. Vamos a ver otro ejemplo, la parte de la moderación de contenido. Les decía la parte del ocio, sin embargo, aquí estamos teniendo varios ejemplos de cómo es que se empieza a utilizar la inteligencia artificial para clonar las voces de los artistas que más conocemos, de los que más nos gustan. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometimes. Si te das cuenta, este es un TikTok. Este TikTok es lo que empieza a promocionar, utilizar una inteligencia artificial para clonar la voz del artista que más nos guste. Sin embargo, esto también tiene implicaciones legales. Algo interesante también con la parte de la moderación del contenido, ¿qué es lo que pasó con las letras chiquitas de ChatGPT? Y les voy a poner un pequeño contexto. Derivado de esto, de lo que pasó con ChatGPT, que empezó a ser el auge ahora de la inteligencia artificial, muy utilizado por nosotros como personas, hace un poco más de un año, Samsung, 2 empleados de Samsung, pues se les hizo fácil utilizar ChatGPT para automatizar algún tipo de proceso, algún tipo de identificación de chip defectuoso, una aplicación patentada. Sin embargo, ¿qué pasó? No leyeron las letras chiquitas los empleados de Samsung, y cuando le preguntaron a ChatGPT cómo corregir ciertos errores u optimizar ciertos métodos, se hizo de carácter público. Y cuando se hizo de carácter público, imagínense el impacto que tuvo
este tipo de descuido por parte de los empleados y la pérdida de dinero y reputación por parte de Samsung al no limitar el uso de la inteligencia artificial. Y esto se hubieran ahorrado ese gran impacto que tuvieron estos colaboradores de Samsung, se hubieran deshabilitado la parte del chat de entrenamiento. Como les decía, nosotros somos los que nutrimos a la inteligencia artificial. Algo interesante también, que es lo que pasó hace un poco más de un año, es que hubo una huelga por parte de los artistas, de los actores y los escritores de Hollywood. Entre ellos, sus demandas eran que estaban utilizando las grandes compañías modelos de inteligencia artificial para agarrar su imagen y generar nuevo contenido, y de esa manera lucrar lucrar y obtener ganancias monetarias sobre la imagen, pero no teniendo la autorización de los escritores o de los actores. Pero también hubo casos donde sí se les pidió la autorización, pero eran casos muy contados. Al día de hoy, los Estados Unidos ya llegó a un acuerdo con estos actores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se empieza a invadir la parte de la privacidad? Todo código fuente, todo audio, toda imagen, todo texto puede ser utilizado para entrenar una inteligencia artificial sin el consentimiento de esos titulares. Entonces, ahí es la parte de qué se puede regular y hasta dónde se puede limitar el uso de las inteligencias artificiales como ChatGPT, como Copilot, como Gemini. Porque es importante también que las plataformas vean por la protección de la información de los usuarios. Y por lo tanto, si se utiliza la inteligencia artificial para desinformar, puede cambiar muchísimo el contexto geopolítico de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque también cuando se generan este tipo de fake news, mueven mucho la agenda. Y eso es algo difícil de controlar. Por eso la importancia de nuevo de empezar a regular el uso de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque puede llegar allá cuestiones éticas. ¿Para qué se puede utilizar la tecnología? ¿Para el bien, para el mal? Porque cada vez que se desarrolla algo nuevo, hay gente que abusa de la tecnología, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Telegram. Telegram es una plataforma muy buena que tiene características mucho superiores, a lo que se refiere a WhatsApp, pero está utilizándose incluso para cuestiones totalmente nada éticas. Entonces, también pasa lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Para qué se está utilizando? Para cuestiones buenas, para cuestiones malas. ¿Y qué pasaría si utilizáramos esa inteligencia artificial para fines maliciosos? Para finalizar un poco la charla, les voy a dejar un poco este video a modo de reflexión de cómo es que se puede utilizar para fines, como les decía, nada éticos. El día de hoy, ¿de qué corazón de padre me voy a aprovechar? En la mente del villano. ¿Papi? Aló, hija, ¿dónde estás? Aló, pa. Aprobamos el examen y tenemos ganas de ir a celebrar. ¿Puedo ir, porfi? ¿Puedo ir? Porfi, señor. Ya, está bien, pero trae el carro. Es que vamos a ir a casa de la chata. Estamos súper cerca. Me quedo a dormir ahí y te prometo que mañana tempranito voy para la casa, ¿sí? Escúchame, si tu mamá se entera que te he dejado ir a celebrar con carro, me mata. Ustedes ya están separados. Además, mi mamá ni siquiera vive acá. No tiene por qué enterarse. Claro, déjala ir. No va a pasar nada. Pero mañana, 8:30 en punto. Te amo tanto, papi bello. Está bien, mañana temprano voy para la casa. ¿Aló? Papi, perdóname, la fregué. ¿Aló, Mapi, eres tú? ¿Y este número? Te estoy llamando del celular de una amiga. Tranquila, hija, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Aló? Mapi. Choqué a una señora. Quiere llamar a la policía. Y estoy con tragos, papá. Es cárcel. Hija, tranquila. ¿Pero dónde estás? Voy para allá. ¿Aló? ¿Aló?
¿Se cortó? No, no vengas. Por favor, transfiérele 3.000 soles antes de que pase algún patrullero. Hija, ¿pero tú estás bien? ¿Tienes el número de cuenta? Te paso con la señora. Buenas noches. Apunte. 191-949-511-09097. Señora, mil disculpas. Ay, no tengo tiempo ya, por favor. Deposíteme ahora mismo o si no llevaré a su hija a la comisaría y mi esposo es comandante. No, ya está. Ya. ¿Aló? Por favor, deje su mensaje después de la señal. Pero no entiendo nada. Voy a llamar a su celular. ¿Aló? ¿Ana Lucía? Buenas, señor. Ana Lucía, ¿por qué tanta bulla? ¿Dónde está mi hija? Un ratito. Mapi, tu papá. ¿Aló, pa? ¿Qué pasó? ¿Aló, hija? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Sí, te dije que me iba a quedar en casa de la chata. ¿No me acabas de llamar? ¿Yo? No, papá, ¿qué hablas? ¿Aló? ¿Aló, pa? ¿Estás bien? Nos vemos mañana. Parece que te estafaron, Arturito. ¿Qué pasó, papá? Te ganó el corazón. No te culpo. ¿Pero era su voz? Claro que era su voz, pero generada con inteligencia artificial. Tienes que actualizarte, pues, Arturito. ¿Cómo lo hicieron? Bien fácil. Postre de manzana con harina de avena con pocos ingredientes. Bastó con grabar un par de videos de sus redes sociales y dárselos a la inteligencia artificial para que haga que tu hija diga lo que yo quiera. Perdóname, la fregué. Además, tu propia hija tiene sus redes sociales en público, abiertas para cualquiera. Me encanta que la gente comparta todo lo que hace en sus redes sociales. ¡Aprobamos el examen! ¡Noche de Puebla! ¡Woo! ¡Celebramos en casa de la chata! ¡Caigan todos! ¡Woo! Y tu número también me lo dio tu hija. ¿Cómo pude caer así? ¡Qué tonto! Caíste redondito. La mayoría de familias tienen una palabra clave para estos casos. ¿Qué pasó? Me decepcionas. Y lo peor de todo es que siempre supiste cómo evitarlo. No vengas. Por favor, transfiérele 3.000 soles antes de que pase algún patrullero. No, hija, ¿pero dónde estás? ¿Por qué no quieres que vaya? No vengas. Por favor, transfiérele 3.000 soles antes de que pase algún patrullero. Papi, ¿cómo se llama tu primer perro? Es una estafa. Cortó. ¿Aló? ¿Ana Lucía? Buenas, señor. ¿Dónde está Mapi? Un ratito. Mapi, tu papá. Lo sabía. Se metieron con mi hija. Más bien la transferencia la voy pasando a otra cuenta. Se agradece, Arturito. ¿Y tú? Que estás ahí tranquilo viéndome. La próxima vez que te llame tu ser querido en problemas, créele sin verificar. Házmela fácil. Pues ahora sí, para finalizar, esperemos este video vean un poco de los impactos que pueden utilizarse la inteligencia artificial para mal, para fines El día Ahora, al día de hoy, hemos visto a nosotros como empresa de ciberseguridad que han incrementado las estafas por el uso de la inteligencia artificial, van siendo mucho más sofisticadas, más eficientes y por lo tanto nosotros como usuarios nos vemos incluso hasta más vulnerados. Por eso es importante dar este tipo de charlas para que estén enterados de cómo se está utilizando herramientas que su finalidad es ayudar a las personas, sin embargo, también le pueden dar la vuelta. Eso sería todo de mi lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Ha sido un gusto poder escucharte, ha sido un gusto poder aprender un poquito más acerca del uso de la inteligencia artificial. Creo que todos los que estamos presentes
si no lo hemos utilizado, por lo menos hemos oído al respecto y ya tenemos en cuenta o ya tenemos que empezar a tener en cuenta que esto no es algo que ya sucede en el futuro, no es una película que vamos a ver y que en algún momento pues sucederá y si es que sucede. Ya lo tenemos presente, ya está aquí, ¿sí? Entonces, mucho cuidado al momento de utilizarlas. Asumamos que en gran medida, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que podría parecer una broma, un chiste, tomar la voz de alguien, generar un contenido que podría afectar a otra persona, pues deja de serlo, porque finalmente estamos o podemos atentar contra la otra persona. Y también protegernos mucho al momento de obtener información, ya que sabemos que actualmente la información puede venir sesgada por la misma inteligencia, porque no ha sido validada o porque simplemente se está creando con fines no tan buenos, ¿sí? Muchísima conciencia, muchísima prevención. Y al respecto de la presentación de David, muchísimas gracias, David. A todos los que han oído la presentación, pues si tienen alguna consulta al respecto, pues la pueden dejar a través del chat, que con gusto al final, después de la presentación de Vanessa, que empieza en breve, pues, pues vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y al final pues con los puntos de vista o las conclusiones de cada uno. Muchas gracias, David, por tu presentación. Ha sido un Gracias, gusto. Laura, gracias. Entonces, sin más, ¿sí? Sin más que esperar, vamos a darle pase a la licenciada Vanessa Zambrano. Ella es licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en diseño de estructura y de temario para programas de capacitación, sobre todo en habilidades blandas. Es facilitadora certificada en aprendizaje experiencial por la AIE en Argentina. Es experta en análisis de comportamiento por la HPI en Chile. Es coach sistémica en formación por la ISAL en España. Y además cuenta con 15 años de experiencia en el rubro artístico, animación, actuación y producción de eventos. También tiene experiencia en capacitación en habilidades blandas, liderazgo y comunicación efectiva. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Sí, damos paso a tu presentación. Muchísimas gracias, Débora. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Como bien lo han dicho, soy Vanessa Zambrano, soy parte del programa de Controla tu Red de Fundación Mafre. Soy psicóloga de profesión y hoy vengo a conversar con ustedes sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a usar las redes de manera segura y saludable, cuidando sobre todo su salud mental y física. Desde ahí, quiero contarte que este es un programa totalmente gratuito de Fundación Mafre y desde el 2016 tiene como objetivo ayudar a adolescentes de 9 a 17 años, a sus familias y profesores, a reconocer las señales de alerta en el uso del Internet para así poder actuar a tiempo, minimizar el riesgo y lograr una buena salud digital a través del desarrollo de hábitos saludables y seguros en la navegación de los chicos en línea. Trabajamos entonces junto con estudiantes y sus familias en las escuelas en las que brindamos nuestros talleres para estudiantes, familias y docentes. Y además ponemos a su disposición pues una amplia variedad de material y recursos adicionalmente educativos que hemos preparado para ustedes y lo van a poder encontrar en nuestra página. A mí, antes de comenzar, me gustaría compartirte algunos de los datos y detalles que hemos ido recabando en nuestro estudio realizado en el 2022 con adolescentes de Lima y Arequipa. Aquí nosotros pudimos encontrar algunos datos que pueden sonarnos interesantes, como por ejemplo, que el 50% de nuestra muestra o menos conoce a los contactos que tienen redes, que el 38% de ellos tiene como contactos adultos que no son su familia y en los que confían. El 18% ha sufrido de algún tipo de chantaje por parte de algún adulto y el porcentaje aumenta hacia el 19% en adolescentes mujeres. El 50% confiesa no poder dormir y tener ciertos dolores adicionales como de cabeza, de espalda, luego de haber estado conectado a redes sociales y un 27% afirma haber recibido amenazas y burlas a través de redes sociales. Cuando nosotros hablamos de este tipo de información y adicionalmente estos riesgos que están presentes a lo largo de la práctica de nuestros chicos en redes, también pueden presentarse otro tipo de riesgos. Y voy a hacer un repaso rápido de ellos para priorizar los consejos que nosotros hemos podido desarrollar con nuestras investigaciones y a lo largo del tiempo. En principio, uno de los
principales riesgos o situaciones que se viven a través de las redes con nuestros adolescentes es que hay una necesidad constante de validación externa. Y esto es permanente. ¿Qué sucede? El número de followers, el número de likes o de seguidores y me gustas que pueden recibir a través de sus publicaciones en las redes influye de manera directa sobre su propia autoestima. Y este es un punto crucial, porque finalmente esto modifica la percepción que tienen de ellos mismos. Hay una sensación instantánea de gratificación porque conectan rápidamente con la sensación de bienestar inmediato, que libera finalmente oxitocina en el cerebro, causando placer, felicidad, y esto hace que la práctica continúe. Las redes sociales entonces son una fuente de gratificación constante y cuando no tenemos una respuesta positiva sobre lo que encontramos en redes, lo que puede generar es más bien ansiedad por aprobación externa. Cuando esta aceptación existe, pues repercute de manera positiva y cuando no la encuentran en redes, lo hace de manera negativa. Y dentro de la práctica, esto se presenta diariamente, permanentemente y constantemente según el uso que le demos a las redes sociales y la frecuencia con la que, pues, permanezcamos en ellas. En un segundo lugar, se puede también hablar acerca de la pérdida del disfrute y la comparación permanente. ¿Qué quiere decir? Perdemos el disfrute al momento en el que lo que yo comparto no me trae los likes que deseo. Entonces, finalmente, desde ahí empiezo a vivir a través de las fotos, videos que comparto y lo que consumo a través de redes sociales. Usualmente, ese tipo de contenidos me recuerda la posibilidad de generar perfección. ¿Qué quiere decir? En redes sociales todo el tiempo estamos mostrando lo más perfecto de nuestra vida, la foto perfecta, el video perfecto, la cara perfecta, el cuerpo perfecto, las relaciones perfectas, los viajes perfectos, la comida perfecta, y así podría continuar con una serie de ejemplos que posiblemente nos recuerden a la hora de verlos que somos nosotros los que no lo tenemos. Lo perfecto está fuera y nosotros terminamos siendo más bien insuficientes ante lo que encontramos. Y esta comparación constante con una realidad que finalmente resulta ser fabricada, porque adicionalmente lo que compartimos en redes constantemente está editado, ayudado por filtros, editores, iluminadores para generar el contenido esperado, puede afectar directamente en la autopercepción de las personas sobre sí mismos y sobre lo que esperan de sí mismos. Un tercer punto nos lleva a hablar acerca de este reemplazo que puede generarse a partir de tu criterio personal. Cuando las personas estamos constantemente expuestos y durante una etapa tan clave como es la adolescencia, porque finalmente estamos todavía en formación, el criterio no encaja en esta realidad fabricada. Tener criterio y poder elegir y tomar decisiones, digamos, adecuadas a mi historia, no va muy de la mano, porque finalmente hay una tendencia a tener comportamientos de riesgo en la adolescencia y a través de redes sociales, como por ejemplo, mantener conversaciones con desconocidos para generar popularidad y conocer a otras personas pares, compartir información personal porque no somos conscientes del impacto que eso puede generar afuera. Y también lo hemos visto en la presentación de David previamente. Enviar imágenes o compartir videos íntimos que nos puedan exponer sin darnos cuenta y muchas veces de manera innecesaria. Hacer burlas, comentarios o generar espacios de risa a partir de información de compañeros, recibir críticas o generar críticas sobre otros, también se genera con mayor intensidad en este tipo de espacio, y dejar que otros decidan lo que nosotros debemos hacer definitivamente termina siendo parte de uno de los riesgos más importantes a raíz de este tipo de acciones. Entonces, a raíz de esto, como adultos, como padres, como familiares, como tíos, como docentes, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esta navegación sea mucho más segura? ¿Qué podemos hacer para que esta navegación pueda ser mucho más viable para nuestros chicos? Porque volvemos al punto base. Dejar la tecnología no es una solución. El mundo en el que vivimos es un mundo que con el tiempo va avanzando y se va adentrando cada vez más en el uso tecnológico. Entonces, descartarlo de nuestra vida sería generar un retraso para nosotros a nivel de desarrollo.
aprender a usarlos, ser conscientes, no ir en automático y estar presentes a la hora de trabajar en redes sociales podría ser de pronto un mejor acercamiento y una mejor mirada de cómo podríamos abordar estos puntos. En principio, una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos desde el programa y con todo el equipo involucrado de especialistas que está detrás es, primero que todo, conocer las aplicaciones, las redes o los juegos que usan nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, y desde ahí, ¿qué opciones tenemos para poder eliminar contenido que no les suman? Es importante que nosotros podamos ayudar a nuestros adolescentes a entender cómo funciona el algoritmo para que puedan estar alertas. Los adolescentes suelen pensar que ellos pueden saber mucho más que los adultos, porque finalmente son nativos digitales y tienen una familiaridad con el uso, pero hay un espacio muy importante a nivel de contenido legal, de permisos, de, valga la redundancia, peligro, que nos puede servir como espacio para poder conectar con ellos y generar un vínculo de influencia que nos permita aportarles valor a su práctica diaria. Aprovecha la confianza que puedes generar con ellos. Pídeles que te enseñen formas de bloquear, de reportar contenido que puede resultarles incómodo o mensajes de personas que no conocen. Pregúntales cómo hacen ellos para manejar este tipo de situaciones y si le ven el valor o no, para que desde ahí ellos puedan explicarnos y podamos conocer su mundo interno y el criterio con el que están tomando decisiones. Que ellos nos expliquen cómo tenemos nosotros que darle ciertos permisos a una aplicación o cómo hacer para retirar estos permisos, si es que ya los dimos, nos va a permitir reforzar la información de manera indirecta, respetando que la adolescencia es un espacio también de desarrollo, de crecimiento y de individualidad, pero siendo parte de sus vidas, sin dejarlos solos. Conocer los videojuegos que a nuestros hijos les gustan, jugar una partida con ellos o de vez en cuando para entender cómo funciona, para saber cómo se relacionan, con quiénes juegan, puede ayudarnos a identificar los riesgos que hay detrás. En segundo lugar, te invito a que podamos sostener su autoestima y trabajar y desarrollar su propia mirada de sí mismos. Ayudemos desde ahí a no compararlos con otros. Muchas veces solemos hacer comparaciones como líneas base o formas de medición, pero recordemos que cada individuo es único e irrepetible y totalmente independiente de otros. Entonces, evitemos hacer comparaciones y busquemos más bien que desde la autonomía y la propia valía ellos puedan aceptarse con mayor cariño y desde ahí saber lo que vale y lo que no en sus vidas. No critiquemos temas corporales, visuales, de sensaciones, de relacionamiento, sobre su apariencia. Todos estos puntos que hoy en día están cobrando mucho valor a nivel de identificación y de definición. Sobre todo comparándolos con otros. En Internet encontramos todo el tiempo cuerpos perfectos, rostros perfectos, y muchas veces esta ausencia de sentirme parecido, similar, me lleva a tomar decisiones de pronto no tan saludables para mí. Desde ahí acostúmbrales a hacer lo mismo a ellos, a que ellos no juzguen a los demás, que no juzguen la diferencia, por el contrario, que la respeten y de esa manera también puedan hacerse respetar ante los demás. Establezcamos límites claros y parámetros dentro de los cuales ellos puedan decidir por sí mismos qué hacer cuando cometen errores. Por ejemplo, cuando ellos deciden qué plataformas van a utilizar, cuánto tiempo las van a utilizar, dentro de qué parámetros las van a usar, también los empoderamos a hacerse responsables de lo que ocurre detrás, ayudarlos a generar esta sensación de sentirse capaces y buenos al tomar decisiones, los va a empoderar a hacerlo como una práctica y a mirarlo desde un espacio mucho más constante y permanente como parte de su propia existencia. Como regla general, la invitación está a que como adultos, cumpliendo el rol que cumplas, tengamos siempre espacios para generar confianza. Y es que lo más importante a nivel de desarrollo, porque finalmente nuestros adolescentes son este tránsito entre niños y adultos, nos invita a generar espacios de conversación, conversaciones que probablemente hoy en día para ti pueden resultar ser incómodas, porque claro, nuestros hijos por naturaleza, al ser adolescentes, van a distanciarse de los padres para asumir su propia identidad, pero eso no tiene que ver con anularnos como parte de sus vidas, sino cumplir un rol diferente. Ya no somos dadores de información, pero sí somos guías.
Entonces seamos un guía referente para ellos, conversemos, expongamos situaciones, hablemos sobre el contexto que se está viviendo alrededor, escuchemos sus opiniones. Esta es una oportunidad maravillosa para trabajar con ellos sobre conceptos importantes que los hagan reflexionar al momento de estar en redes sociales y al diferenciar las redes sociales de su vida real. Entonces, la valía de una persona, la confianza de una persona, el tema de las relaciones o los relacionamientos tóxicos, el tema de los comportamientos y de cómo yo puedo desempeñarme y desarrollarme adecuadamente con otros puede ser un buen tema de conversación para sostener el criterio de tus hijos. Ellos de pronto pueden, por lo que reciben o por lo que ven o por el tipo de vínculos que están teniendo, pueden sentirse inadecuados, pueden sentirse angustiados, diferentes al resto, y eso probablemente los puede hacer sentir solos. Entonces, esta es una situación que aprovechan aquellos que, pues finalmente terminan utilizando las redes, como bien David lo mencionó hace un momento, para hacer daño a los demás. No los dejemos solos. Ellos y nuestros hijos y nuestros adolescentes, desde el rol que cumplas, necesitan saber que no están solos, que hay gente a su alrededor que no solamente los ama, sino que los entiende y que puede darles su opinión y que valoran su opinión. Desde ahí, que puedan saber que siempre pueden contar contigo. Otra de las herramientas que nosotros podemos sugerir, y digo sugerir y no recomendar, porque tiene que ver con un espacio de desarrollo también, son las aplicaciones de control parental. Aplicaciones como TikTok, como Instagram, Facebook, Discord y las plataformas de los videojuegos que tus hijos utilizan o que nuestros adolescentes hoy en día utilizan, permiten monitorear el consumo de información y contacto que ellos generan. Entonces, ojo con tener presente que siempre podemos tener alrededor de la práctica de nuestros hijos información sobre qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cuánto tiempo le están dedicando a eso. Ahora, no siempre esto es recomendable. ¿Por qué? Porque conforme tus hijos vayan creciendo, será relativamente bastante sencillo burlar este tipo de aplicaciones. El control parental se puede burlar fácilmente, medianamente teniendo conocimientos sobre tecnología. Entonces, es por ello que nosotros recomendamos que más que controlar, nosotros como adultos debemos enseñarles a generar conciencia de lo que están consumiendo, de por qué lo están consumiendo, en qué les hace bien consumir lo que consumen y qué decisiones podrían tomar alrededor, porque finalmente cuando tú no estés, deberíamos poder confiar en que ellos han desarrollado el criterio suficiente como para tomar buenas decisiones para ellos y para sus vidas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de TikTok, hay tips prácticos que nos puede ayudar. En TikTok se conoce la aplicación de control como sincronización familiar. Esto permite vincular la cuenta de tu hijo o de tu hija y que juntos puedan, a la tuya, evidentemente, y que juntos puedan decidir aspectos como el tiempo que van a consumir por día, habilitar o no opciones de mensajería directa y que tú desde ahí puedas estar presente dentro del uso de la aplicación. En Instagram también existe el control parental y este permite vincular la cuenta de tu hijo o de tu hija desde la opción de supervisión. La vas a encontrar como supervisión. Entonces, tú puedes también volver a ver el tiempo que tu hijo está pasando en la aplicación y te llegarán las notificaciones directamente a ti de cuando reciba nuevos seguidores o de que cuando alguien quiera agregarlo a sus contactos. Esto te va a permitir tener en consideración que nosotros como adultos podemos ejercer algún tipo de apoyo sostenido, sobre todo con nuestros adolescentes más pequeños. Sin embargo, cuando nuestros chicos van creciendo, necesitan de gestionar cierta autonomía, porque es parte del desarrollo humano. Desde ahí es que te invitamos a conversar con ellos, a generar conversaciones incómodas, a generar conversaciones de criterio, a escuchar y a estar dispuestos a escuchar las opiniones que ellos pueden estar desarrollando, porque finalmente te van a contar sobre sus historias en el mundo que ahora ellos viven, que probablemente diste del tuyo. La problemática es la misma, pero la forma en la que ellos van a comenzar a enfrentar sus propias realidades y cómo van a enfrentar las situaciones va a marcar la diferencia. Y al ser un tránsito hacia la adultez, nosotros deberíamos estar en la total disposición de volver a conocer, es decir, a reconocer a esos chicos que formamos, porque finalmente van a tener sus propias experiencias y van a incorporar información personal a lo que ya ustedes como padres les dieron. Ese mix le va a dar su identidad propia. Volver a conocer sus preferencias, sus gustos, sus intereses y cómo está tomando decisiones va a ser crucial para garantizar
que esta formación está siendo sostenida en buenas prácticas. Siguiendo un poco también el espacio del tema de la inteligencia artificial que nos encantó, y gracias David por la ponencia, yo también me quiero sumar con solo un comentario alrededor de la inteligencia artificial, porque desde lo que hemos escuchado en la ponencia anterior, de por sí la inteligencia artificial, así como todas las redes, no son negativas, más bien son una herramienta. Y es una herramienta que nos permite apalancarnos y tener mejores resultados. Pero hablar sobre ella con nuestros adolescentes, valorar los aportes y también reconocer los potenciales riesgos que para la generación de hoy traen estos contenidos, puede sumar muchísimo en tener un uso más consciente y también mucho más responsable de ella. Depende del criterio y del razonamiento de nuestros chicos poder entender cuándo esta herramienta puede traerte resultados positivos y cuándo puedes generar más bien incomodidad y dolor en otros o riesgo en ti mismo. La información finalmente es poder. Desde el programa que nosotros tenemos, que es Controla tu Red, tenemos guías, videos, infografías, actividades que son para el aula, si es que eres docente, que hemos venido desarrollando con los años. Desde el 2016, Fundación Mafre trabaja aquí en el Perú generando investigación baremada a nuestro país, con información de nuestro país, y ponemos a tu disposición totalmente gratuita todas las guías, las guías para familia, las guías para docentes, porque creemos que siempre estar informados va a ser el mejor camino de prevención. Nosotros podemos hacernos cargo de prevenir ciertas situaciones incómodas, teniendo los datos necesarios y las conversaciones oportunas. En estos materiales informativos vas a encontrar información como señales de alerta, temas de sexting, grooming, ciberacoso, ciberchantaje, opciones de seguridad, videojuegos y también nuestros estudios. También la información que hemos ido recabando en estos años aquí en el Perú con nuestros adolescentes. Habiendo dicho esto, pues no quisiera pasarme más de mi tiempo y quería darles las gracias por haber estado hasta este momento conmigo, por haber sido parte de esta información. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario. Me encantaría saberlo, pero a nombre de Fundación Mafre y a título personal, les damos muchísimas las gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad también a todo el equipo de poder llevar a ustedes la información que disponemos. Y si este taller les ha parecido útil y si la información les ha parecido útil, los invitamos a que puedan ver nuestra página y que puedan entrar a descargar estos materiales y utilizarlas, pues bien, al favor de ustedes y de sus familias. Así que muchísimas gracias. Eso ha sido todo de mi parte. No sé, Débora, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que los pueda apoyar. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu ponencia. Me parece que ha sido en extremo clara, ha sido muy, Muchas muy gracias. clara, ha sido muy buena y para todos, ¿no? Un breve refuerzo. Creo que la comunicación, o sea, estamos abriendo este espacio para empezar a generar espacios de Internet segura para poder contener entornos mucho más accesibles y que para nuestro futuro, para estos niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pues que encuentren entornos mucho más seguros, pero creo que todo parte, como bien lo has dicho, Vanessa, desde lo que en casa formamos, ¿no? Abrir estos puentes comunicativos, lo que vivimos en persona, en casa, poder conversar con ellos, poder empezar a explicarles lo bueno, lo malo y empezar a explicar que, bueno, en todo el mundo encontraremos cosas buenas y cosas malas y que tenemos que enfrentarlos y que esto también se traslada en los entornos digitales, es lo primero, es básico, es lo esencial. Y a partir de eso, está bueno, acá la mayoría de nosotros somos adultos y no sé si todos tenemos niños o todos tenemos hijos, pero finalmente, si tenemos menores en casa, empezar a abrir las puertas, ¿no? Nosotros mismos entender y el participar acá creo que nos abre muchísimo la mente de todo lo que implica el Internet y el uso y la supervisión, pero es entender mismo las tecnologías para poder trasladar también esto a nuestros niños, a nuestros adolescentes y decirles, mira, esto es lo que puede pasar. Y esto es lo que tienes y finalmente, y si pasa algo, pues lo manejamos juntos. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, Vanessa, por tu presentación. Me parece que ha sido maravillosa, en extremo clara. Gracias. Y ahora vamos a pasar a las consultas, David y Vanessa. Voy a hacerles 2 consultitas a cada uno y le voy a dar un espacio a David para que responda y luego un espacio a Vanessa para que responda. ¿Ok? Entonces, David, paso con tus preguntas. 2 puntuales, ¿sí? Dos puntuales.
La primera, ya que estamos en una alianza por Internet segura y lo que buscamos es justamente proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, es de qué manera, sí, la inteligencia artificial, ya con todo lo que hemos visto, podría ayudar a protegerlos, ¿sí? Especialmente frente a contenidos inadecuados y peligrosos. Ya sabemos que es una cuestión de que tenemos que empezar a asumir a responsabilidad, pero nosotros adultos, ¿cómo podríamos tal vez fomentar o apoyarnos en la inteligencia artificial para poder protegerlos o proteger de contenido inadecuado, peligroso, o nosotros actuar como papás o como responsables para esto? Y en segundo lugar, eh, ¿cómo, cómo podemos utilizar la inteligencia de una manera responsable para poder apoyarnos y empezar a educar a nuestros niños, niñas y adolescentes sin exponerlos a nuevas vulnerabilidades a través de esta inteligencia? ¿Ok? Ahora, las preguntas para Vanessa. ¿Sí? Las preguntas para Vanessa. Me parece que has dado una buena versión, una buena idea, bastante macro acerca de qué podemos hacer para poder contactarnos y poder comunicarnos con nuestros niños, pero por ejemplo, ¿qué estrategias podemos empezar a implementar para que los adolescentes, para que los niños y niñas sean conscientes de los riesgos sin limitar el acceso a la tecnología? ¿Sí? A veces el miedo nos lleva más y decimos, no, ¿sabes qué? Úsalo por horas o usa solamente esto. ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo sin limitarlos? Y la segunda pregunta, ¿sí? La segunda pregunta podría ser, ¿cómo podemos educar a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Para que empiecen a gestionar su identidad digital de tal manera en que puedan proteger su privacidad, que no se sobreexpongan en redes sociales y si en caso tienen algún problema, puedan empezar a tener de alguna manera herramientas para poder enfrentarlos, como puede ser el ciberacoso, como puede ser la desinformación. Entonces, le doy el pase a David para que pueda responder sus preguntitas. Cuéntanos, David. Gracias, muchas gracias, Débora. Gracias de nuevo por la invitación. Un gusto también en apoyarles con este tipo de temáticas. Gracias, Vanessa, también por el valioso contenido que nos has compartido. También me es de gran utilidad. Precisamente creo que esa es la finalidad de esto, ¿no? De este tipo de foros que se hacen para ayudar a la gente. Ahora bien, vamos con la parte de lo que me preguntabas, Débora, la parte de cómo nosotros como adultos podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestro beneficio, para que no caigamos en este tipo de cuestiones de fraudes. Por ejemplo, al día de hoy, mucha de la inteligencia artificial que se tiene se utiliza precisamente para prevenir fraudes. Si lo enfocamos en el mundo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial a veces encuentra patrones, como les mencionaba, es uno de sus pilares fundamentales, que por el ojo humano son muy difíciles de encontrar. Son tanta la información que se genera al día de hoy en las redes sociales que es imposible que un humano pueda detectarlos. Entonces, la inteligencia artificial está ayudando muchísimo, por ejemplo, a las grandes plataformas como lo es TikTok, como lo es Instagram, Facebook, a identificar cuestiones que a lo mejor no son nada éticas. Por eso la parte de las normativas, de los términos y usos que se le dan a las mismas plataformas. Porque antes lo hacían, lo podemos decir de una manera un poco mecanizada, artesanal también, pero ahora la inteligencia artificial para nosotros como adultos nos puede permitir a eso, identificar cosas que son difíciles para el ojo humano. Entonces, ese es uno de los factores muy importantes al día de hoy de la inteligencia artificial, encontrar esa solución, esa sugerencia. Te puede decir la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Dentro de un patrón normal, esto sale de lo convencional. Entonces, puedes echarle un ojo a esto y ya a partir de nosotros como seres humanos, y aquí nosotros tenemos de ver a la inteligencia artificial como una herramienta, como algo auxiliar, tomar la decisión final. La inteligencia artificial nos lo va a sugerir, pero somos nosotros los que damos pauta a si tomamos o no en cuenta lo que nos está diciendo. Y para siguiente, los niños, y la siguiente pregunta es cómo es que los niños lo pueden utilizar. Muchas de las inteligencias artificiales que hoy se están utilizando son también para términos educativos. Por ejemplo, las grandes herramientas, las grandes plataformas, también están implementando su inteligencia artificial
como para hacer mucho más personalizadas las experiencias para los pequeños, aprender de una manera mucho más eficiente de lo que lo hacíamos antes nosotros de esa transición de lo físico a lo digital. Nosotros vimos eso, ya lo mencionaban, muchas veces la parte, los niños al día de hoy parecen una extensión de su cuerpo, la tecnología. Nosotros hacemos un poco la analogía de que parece que un niño ahora nace con una tableta debajo del brazo, entonces es algo que se puede empezar a utilizar de tecnología para su favor, aprender de una mejor manera. A lo mejor antes eran hacer videos y las personas que hacían videos eran totalmente generar un guión, aprenderse ese mismo guión y replicarlo en algún tipo de red social, en el mismo YouTube. Ahora las inteligencias artificiales, ahora vemos muchos de estos de los avatares. Los avatares pues se pueden utilizar para fines educativos. Entonces los niños, hay programas o hay canales, en el ejemplo que les acabo de poner, es muy interesante y creo que estaban compartiendo ahí un poco en los comentarios de dónde venía ese video de la generación de estafas con inteligencia artificial. Es precisamente de Perú, es un banco peruano el que elaboró este video y tiene una serie de playlists o de listas de reproducción que son muy buenas porque esa es parte de fundamental de nosotros como empresa de ciberseguridad, empezar a educar a la gente porque es más vale una cultura de concientización que estarse lamentando al día de mañana. Muchísimas gracias, David. Sí, muchísimas gracias, David. Gracias. Tu respuesta me parece que ha sido en extremo claras. Sí, así que muchísimas gracias. Las herramientas, y me robo las ideas, que creo lo mencionaron de alguna manera los dos, están. No están ni para bien ni para mal. Las herramientas están. Son finalmente el uso que le demos nosotros lo que va a determinar que éstas puedan ser un peligro o que puedan ser un aliado nuestro. Así que muchísimas gracias, David. No te vayas, por fin nos quedamos contigo para que al final nos des un breve cierre, una conclusión chiquitita de todo lo que has podido Claro, exponer. Ujú. Ahora sí, Vanessa, cuéntanos, gracias. respóndenos las preguntas. Mira, estaba justamente escuchando súper atenta a David y voy a atribuirme dos espacios diferentes. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de adolescentes, digamos, primarios, que son los más chiquititos, y también hablamos de adolescentes ya tardíos, que son los más adultos que van llegando hacia la juventud. Cuando nosotros nos referimos a este espacio, si yo pensar en estrategias para poder acompañarlos desde el rol de, bueno, desde cualquier rol que estemos, en este caso si no somos los padres, si tenemos adolescentes en casa, creo que la estrategia más importante como adultos es recordar que el tránsito lo están atravesando ellos, pero también lo estamos atravesando nosotros. Usualmente cuando converso con muchos papás, es mucho más fácil decir, mi hijo no quiere conversar conmigo, yo hago todo el esfuerzo, a veces me pasa que no entiendo lo que están haciendo, o él prefiere estar con sus amigos que conmigo, y probablemente así sea, es parte del desarrollo. Ser nosotros quienes buscamos las maneras de compartir su universo nos va a permitir entrar de una manera diferente a su vida. Porque finalmente, como adolescentes, siempre queremos tener las respuestas. Y muchas veces buscamos que papá y mamá estén presentes y nos digan. Sin embargo, en el camino, ¿qué podemos hacer? Tal cual lo hemos dicho y a modo de resumen, que creo que es la parte más central. Ten conversaciones importantes con ellos en donde tú te asegures cuál está siendo su criterio de decisión. Y en segundo lugar, conoce su universo, así como sabemos con quiénes salen, a dónde van, con quiénes vienen, porque es parte de nuestra preocupación natural. Hagamos lo mismo desde la tecnología. A veces creemos que estar detrás de una pantalla nos da un poquito más de seguridad que estar en calle, pero en realidad es exactamente lo mismo. Hoy en día los peligros que teníamos hasta hace unos años, ¿no? Para las generaciones anteriores que estaban en calle, ahora se han trasladado hacia la tecnología, hacia las redes. ¿Por qué? Porque seguimos siendo personas utilizándolas. Entonces, desde ahí, promovamos generar espacios de conversación, de generar ejemplificación, uniendo un poco las preguntas. Por ejemplo, dentro de nuestros talleres hay una técnica que yo recomiendo mucho y es que cuando vas a abrir un perfil, imagínate que quieres abrir un perfil y vas con tu hijo y le dices, oye, ayúdame a abrir un perfil, no sé, me invento, en Instagram.
y comienza a falsear tus datos, y comienza a falsear tu información, y comienza a ver cómo vas editando las cosas y lo fácil que es. Y al final, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Qué opinas de esto? Si lo pudimos hacer nosotros en menos de 5 minutos, ¿lo puede hacer otra persona? Generar preguntas de reflexión sobre la propia herramienta nos va a permitir entender mejor qué hay detrás. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de que hoy en día las personas utilizamos la tecnología como parte de nuestra vida, es una extensión nuestra, porque valga la fe, así es. Estamos muy acostumbrados a saber cómo reportar, mover, jalar, sacar, enviar, tomar, editar, pero la realidad es que no nos damos cuenta qué hay detrás. Y el ejemplo que usó David de esta publicidad bancaria aquí es real. Tenemos 5 minutos en donde nuestras emociones nos ganan y todo lo que sabemos sobre tecnología y todo lo que sabemos sobre ciberseguridad y todo lo que sabemos sobre privacidad se nos va de las manos y somos adultos que supuestamente tenemos ya una formación completa, que supuestamente tenemos información completa. Si yo me pongo en ese caso, ¿qué pasaría con mi hijo adolescente que recién está sosteniendo su propia formación? Entonces, estrategias, estate presente, acompáñalos, no los dejes solos. Pregunta, indaga, conoce su vida, conoce su universo. Vuelve a conocer a ese ser humano que se está formando ante tus ojos, que tú ya sabías cómo era, pero que también puede cambiar en el tiempo. Y desde ahí asegúrate de que tome buenas decisiones cuando tú no estés. Esa es la mejor ruta para atender este tipo de espacios. Ya sea en la vida real o en la vida digital, la ruta es la misma. Y para construir información a nivel de estrategias digitales, como yo construyo mi propia identidad, utilicemos recursos para eso. Tenemos un sinfín de videos por todas las redes. Tenemos videos explicativos. Desde nuestro programa ofrecemos información. Haz ejercicios con ellos. Practica con ellos. Que ellos se den cuenta en el camino cuáles son las cosas positivas y no tan positivas de compartir toda su información detrás de la tecnología. Finalmente, la identidad digital debe corresponder a tu identidad, pero tú necesitas saber a quiénes les compartes quién eres. No todos son tus amigos y no todos se merecen saber todo de ti. Si nos reservamos en la vida real, también deberíamos generar esa misma reserva en el mundo digital. Entonces, selecciona tus círculos de confianza. Selecciona a quienes les vas a mostrar qué información. Ten cuidado con lo que muestras de ti. Ese tipo de información va a ayudar a que ellos entiendan que su identidad sigue siendo suya, pero que ellos eligen a quienes se las muestran y a quienes no. Y que no todos en redes son tus amigos. No sé si respondí a las preguntas y quedaron satisfechos con ellas. Por ahí me pueden avisar también por el chat a ver qué les parece. Perfecto, Vanessa. De hecho, creo que para todos ha quedado bastante claro y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Comunicación. Tener todo súper claro, tener todo bien marcado, bien pauteado, sobre todo cuando tratamos con niños, niñas y adolescentes, sea adolescentes adultos o adolescentes chiquitos. Finalmente, Tal son cual. personas que todavía necesitan esas herramientas y finalmente nosotros los adultos somos quien tenemos que gestionar ese acompañamiento, ¿no? Y recordar finalmente que si nosotros nos equivocamos, ellos también pueden. Exactamente, ¿no? Finalmente todos somos humanos, ¿no? Así es. Y el hecho de informarnos y el hecho de que nosotros estemos aquí tratando de informarnos es un buen inicio para la reflexión, ¿no? Nosotros mismos empezar a ser conscientes para que estos pequeños humanos también empecemos a serlos conscientes de los riesgos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. A Creo que a través ustedes. del chat todos están de acuerdo conmigo. Estas dos ponencias han sido realmente maravillosas. Nos han nutrido mucha información. Y brevemente, nada más, así puntualito, 1 minuto para cada uno. David, Vanessa, o sea, para cerrar, ¿con cómo concluiríamos esto? ¿Cuál sería el punto final para todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta exposición? ¿Alguna reflexión, algún mensaje, algo puntual que quieran recalcar? Les dejo el micrófono pues para que puedan comentar. No sé si esta vez empezamos con Vanessa para finalizar Bueno, con David. Perfecto. claro que sí. Creo que, bueno, a modo de cierre, recordarnos que la tecnología en todas sus formas y en todas sus variantes son herramientas y herramientas que nos permiten avanzar como sociedad.
aprendamos a usarlas. Finalmente están a nuestra disposición y no al revés. No dejemos que las redes nos controlen, controlemos nosotros el espacio que está a nuestro servicio y a nuestro favor. Y como padres, pues sostengamos el desarrollo de nuestros hijos con la tecnología porque finalmente pueden aprovecharla al máximo y sacarle el máximo provecho con un buen uso. Estar seguros desde ahí nos va a permitir pues entender que podemos hacer grandes cosas estando de manera segura con la tecnología siempre y cuando tengamos criterio para tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias, Vanessa. A David, ti. cuéntanos tu cierre. Gracias, Débora, gracias, Vanessa, qué increíble reflexión. Un poco apalancándome de lo que comentó Vanessa, pues sí, precisamente para eso está la tecnología, para apoyarnos, para ser más productivos, para ocio también se puede utilizar, pero hay que ser, como decían, responsables, estar atento también de qué beneficios nos puede traer la tecnología, pero también qué riesgos vienen intrínsecos en cada una de ellas, porque es muy fácil utilizar la tecnología, pero es complicado leer esas letras chiquitas, ¿no? Porque eso es también de lo que vemos muchas veces en el mundo de la seguridad. Y existe la parte de la identidad digital, como lo mencionaba Vanessa, qué tanto estamos dejando abiertos nuestras redes sociales, qué tanto publicamos y quién está viendo esa información, porque si bien sabemos que todo lo que se sube a Internet lamentablemente se queda en Internet, no sabemos quién está detrás y puede utilizar la información para fines maliciosos, y por eso es importante estar conscientes, estar atentos, siempre estar en un diálogo. Es interesante la parte de cómo acercarse a los pequeños, porque también dicen, ¿no? Los padres muchas veces dicen que los niños o los jóvenes saben más de tecnología que ellos mismos, y creo que esa es un área que pueden aprovechar para generar o entrar, como mencionaba Vanessa, a su mundo, porque ahora esa es como que una forma en cómo se pueden acercar a los padres a los pequeños, y los padres enseñarles que no todo en Internet es color de rosa. Entonces, de nuevo, agradezco también muchísimo a SED Latinoamérica y sobre todo al equipo de SED Perú, que también en conjunto con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital están implementando este tipo de temáticas, impulsando estas iniciativas para que estemos más conscientes de cómo navegar de manera segura en Internet y tener una buena salud digital, una higiene digital, como nosotros le llamamos. Eso es todo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a Vanessa. Aplausos virtuales para ustedes dos. Gracias a todos por estar aquí y gracias a todas las personas que están presentes por buscar nuevamente participar de estos espacios que no hacen otra cosa más que nutrirnos también y ayudarnos a tener un poquito más de reflexión acerca de estos entornos digitales para hacerlos de hecho más seguros para nosotros, para nuestras familias y para nuestros entornos. Nuevamente, muy agradecidos de la Secretaría de Transformación Digital con ustedes dos, Vanessa, David, con la Fundación Mafre y con SED Latinoamérica. Gracias y pues esta fue la sexta sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Gracias a todos por haber estado aquí. Un abrazo enorme. Cuídense mucho hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.